Teoría psicolingüística sobre la adquisición del lenguaje. La película, basada en el caso real de Helen Keller, muestra cómo una niña ciego-sordomuda logra salir del mundo de las tinieblas gracias a la tarea de su maestra, quien la guió con paciencia para que comprendiera el mundo a través del lenguaje. Fue el lenguaje de señas la herramienta que utilizó Anne Sullivan, así como diversas estrategias para mostrarle a la niña la relación entre las cosas que podía tocar, oler y saborear y su nombre. La adquisición del lenguaje de Helen se puede interpretar desde diferentes teorías psicolingüísticas. Piaget concibe el aprendizaje como un proceso interno de construcción en el que la niña es partícipe activa de él y por ello va adquiriendo estructuras cada vez más complejas. Según esta teoría, la función en que se adaptan los sistemas psicológicos y fisiológicos es a través de dos procesos, la asimilación y la acomodación. La asimilación es la incorporación de una nueva información al esquema mental. La acomodación supone una reconstrucción de los conocimientos anteriores, gracias a la nueva información. Y el equilibrio es el resultado de estos procesos anteriores que son constantes en la vida de una persona en contacto con el medio. Por ello, el equilibrio es un proceso regulador que asegura el aprendizaje permanente porque es motor de desarrollo en la evolución del niño. Para ejemplificar este proceso de adquisición, seleccione la escena donde la pequeña Helen está en el pozo del jardín accionando la bomba de agua que chorrea sobre su mano abierta. La maestra traza sobre la palma de la mano el signo táctil agua. La mente de la niña capta instantáneamente que aquello que interesa a su tacto tiene un signo asociado. Así sale corriendo, tocando y asimilando el signo correspondiente a árbol, puerta, hierba, etc. El proceso de Piaget de asimilación se da a través del lenguaje de señas y el agua en su tacto, lo que provoca una acomodación dentro de la estructura mental de la niña con el significado del objeto. Este proceso le permitió abrir su mente hacia nuevas experiencias, nuevos conocimientos que le permitían ponerle palabras a su alrededor. El equilibrio que se consigue por la asimilación y la acomodación es fundamental para la adaptación al entorno y a las nuevas experiencias. Según Piaget, la función simbólica es la capacidad de representar mentalmente un objeto o acontecimiento no presente, significante, y expresarlo por medio del lenguaje, que en este caso representado es el de señas que conforma el significado. La función simbólica del lenguaje se configura a través de la imitación en el momento en que Helen identifica o logra relacionar el significado con el significante del agua. Esto lo consigue gracias a copiar o imitar lo que la maestra le enseña con sus manos. Es así como el sistema de símbolos logra abrir la mente de la niña y por tanto el lenguaje va a configurar el pensamiento de ella. Otra de las teorías para analizar la película es el innatismo de Noam Chomsky, que propone que todos nacemos con un dispositivo en nuestra mente que nos faculta con el lenguaje, permitiendo que la adquisición de él sea de manera innata o instintiva. La unión de elementos, del agua y su equivalente en señas, se produce en la mente, que posee principios universales que se parametrizan con la lengua de señas. Estos dos elementos se conjugan y permiten que Helen comprenda y utilice el lenguaje. A través del conductismo y el condicionamiento operante propuestos por Skinner, se presenta una forma de aprendizaje en el que las consecuencias de una conducta producen cambios en la probabilidad de que ésta se produzca. En el mundo de las tinieblas de esta niña solo hay estímulos y respuestas. Esta teoría, aplicada al ejemplo de la película, se traduce en que Helen recibe el estímulo del agua en su mano y la palabra equivalente en lengua de señas. Su respuesta es consecuencia de esos estímulos y en base a ella se refuerzan los estímulos con castigo o felicidades. En este caso, la niña tuvo una respuesta favorable a los estímulos y la maestra la abrazó y la besó ya que consiguió el objetivo y los estímulos fueron los correctos. Según Vygotsky y el interaccionismo social, el conocimiento se produce mediante la interacción entre personas y el medio social y cultural que les rodea. Analizando la escena bajo esta teoría psicolingüística, era fundamental que la maestra activara la motivación de la niña para lograr el cambio que buscaba. Ella, a través de su relación que entabló con Helen, logró introducir el sonido del lenguaje mediante el tacto, logrando que comprendiera la palabra.
En la escena se ve cómo la niña, mediante el contacto con el agua y las manos de la maestra, logra unir lo que siente con el signo en su mano, es decir, el significado y el significante de agua. Así, esta teoría explica cómo la niña se apropia del signo y lo lleva del plano interpsíquico al plano intrapsíquico, logrando así adquirir el lenguaje. Piaget y el constructivismo consideran que la niña Keller poseía inteligencia, llamada también coordinación de medios para un fin. Esto explicaría que en la escena elegida Helen logra la adquisición del lenguaje mediante la apropiación del signo lingüístico a través de la imitación por señas y la representación simbólica del lenguaje en su mente. Esto quiere decir que el agua que toca tiene su equivalente en la mente, en el lenguaje en señas, y a la vez un equivalente sonoro también. Por esto es que la representación simbólica del lenguaje genera un antes y un después en la vida de Helen, porque se le abre así un nuevo mundo donde todo objeto tiene un nombre y todo nombre evoca un nuevo pensamiento. La escena seleccionada se puede interpretar desde diferentes teorías psicolingüísticas que buscan explicar la adquisición del lenguaje en la niña. Así es que desde el constructivismo el lenguaje aparece por el proceso de asimilación y acomodación propias del desarrollo evolutivo de la niña. Por otro lado, y en contraposición, el innatismo propone que los humanos tenemos un dispositivo innato que permite la adquisición del lenguaje gracias a los principios innatos y los parámetros de, en este caso, la lengua de señas. Asimismo, el interaccionismo propone que mediante la interacción entre maestra, alumna y el medio se logra la adquisición del lenguaje, porque se logra el paso del signo interpsíquico al intrapsíquico. Y por último, el conductivismo nos propone que el lenguaje es adquirido por la repetición y reforzamiento de estímulos exteriores. Muchas gracias.